Consulto, ¿pudieron ver la nota cargada de su parcial en el SIU? Tanto la del parcial como la del recuperatorio, quienes rindieron recuperatorio. Sí. ¿Me chequean que eso está todo bien? Ok. Si alguien no puede ver la nota, me escribe, ¿sí? Porque puede ser que me haya olvidado. Y si a alguien le puse mal la nota, también me escribe. Sobre todo si le puse bien y salieron mal. Ni en pedo me van a avisar, ¿no? Bueno, en fin. Tenía que decirles eso. Y nada más, antes de empezar. Espero que esta sea la nueva. Ya comenzamos, gente. Estoy con un temita técnico acá. ¿Qué pasa ahora? Sí. Bueno, gente, arrancamos con este teórico entonces. Tema 5, que es el primer tema del segundo parcial. Vieron que los primeros 4 temas fueron más bien relacionados a todo lo que es la parte biomecánica, todo lo que es la parte de fuerza, todo lo que es la parte de peso. O sea, está pensado para que los primeros 4 temas estén más relacionados y le den la base para lo que viene después en biomecánica. Y estos 4 temas que siguen están más pensados para que les sirva para fisiología. Si bien todos los contenidos les va a servir un poco para cualquier materia, ¿sí? Pero más o menos como para ponerlos para organizarlos un poco, ¿sí? Esto está más pensado para lo que les va a servir para cuando cursen fisiología. Un poco para fisioterapia, un poco para ese tipo de materia, ¿sí? Pero como que los contenidos que vienen ahora están más enfocados por ese lado. Entonces tenemos que ver hoy todo lo que es termodinámica, calor, después gases, después electricidad y por último ondas. El tema de hoy es termodinámica, calor, temperatura, como le quieran poner. Ahora vamos a ver un poco. ¿Qué vamos a ver? Temperatura y calor, formas de transmisión del calor, un par de leyes termodinámicas, porque en física todo es leyes, y aplicación de esas leyes. Antes de empezar, como siempre, tenemos como conceptos claves que hay que ver para después entender lo que sigue. Más que nada es magnitudes intensivas y extensivas, todo lo que es volúmenes microscópicos, macroscópicos, etcétera, y todo lo que tiene que ver con equilibrio. Obviamente que todo esto está sacado del material que está en el campus. Es un material distinto al que, o sea, es de otro autor que me parece que todavía no hemos trabajado. Pero bueno, para empezar, hay una diferencia entre lo que son magnitudes intensivas y extensivas. A ver, estas son clasificaciones que lo podés encontrar de muchas formas distintas. ¿Sí? Yo se los pongo así como una forma de organizarlos. No es la única forma de organizar los contenidos que hay, ¿sí? Pero bueno, si lo pienso desde el punto de vista de la cantidad, o sea, de la cantidad de sustancia, yo puedo decir que hay magnitudes que son intensivas y otras que son tipo extensivas. Las extensivas son estas, ¿no? Que dependen de cuánta sustancia hay. ¿Sí? No sé, piénsenlo como cuánto se extiende una sustancia. ¿Sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, el volumen. Ahora, dentro de las intensivas tenemos 2 tipos. Lo que son las macroscópicas y las microscópicas. Las microscópicas son todas aquellas relacionadas más, si yo lo veo a nivel, justamente a nivel más chiquito, a nivel molecular. Entonces tiene que ver, por ejemplo, en cómo se mueve una molécula, qué tan rápido se mueve una molécula, ¿sí? ¿Cuál es la energía de esa molécula? Y en cambio las macroscópicas ya hacen referencia no a una molécula puntual, sino a si yo miro todo el conjunto de moléculas de una sustancia. No sé si se acuerdan, creo que en el curso introductorio lo ven, pero tipo que la partecita más chiquita en la que yo puedo dividir la materia es un átomo. Si junto átomos son moléculas, y si junto muchas moléculas, yo puedo decir, bueno, es un sistema. Que un sistema puede ser una materia, o sea, puede ser un material, puede ser un elemento. ¿Me siguen? Bien. Entonces, intensivas y extensivas. Dentro de las intensivas, macroscópicas y microscópicas, y si miro solo a las macroscópicas, yo puedo tener 2.
que son con las que vamos a trabajar un poco hoy. En realidad, una. La otra la vamos a ver más en gases. Que, a ver, son conceptos por ahí, van a ver que hay algunos que se repiten de lo que ya vimos. Pero dentro de las macroscópicas yo tengo dos, que son las más famosas, que son temperatura y presión. ¿Sí? Y esas, como que yo ya puedo decir, bueno, ok, cierta temperatura corresponde a todo un sistema, o todo un sistema tiene cierta presión, lo cual yo no lo puedo hacer con una molécula sola aislada. A ver, lo podría hacer, pero una molécula sola, yo no puedo decir tiene tanta presión, porque como vamos a ver ahora, la presión depende del choque de las moléculas contra un recipiente, ¿sí? Lo vemos más en gases a eso. Pero bueno, sepan que yo puedo hacer esta distinción. Y si yo lo miro a un material, a un sistema, a lo que sea, a nivel macroscópico, y si yo lo tengo bajo ciertas condiciones de temperatura y de presión, y si ese sistema se mantiene así mientras no cambie la parte de afuera, mientras no cambie lo externo, yo puedo decir que ese sistema está en equilibrio. Es decir, un sistema está en equilibrio cuando, si yo no le modifico nada, el sistema sigue igual. ¿Sí? Siempre desde el punto de vista de las propiedades macroscópicas. Entonces, en un sistema en equilibrio, derivado de esto, yo puedo decir que si un sistema está en equilibrio, no hay movimiento macroscópico. ¿Me siguen? Sí. Claro, exacto. Cuando digo la parte de afuera, textualmente hago referencia a condiciones externas. Así yo no le modifico, qué sé yo, la temperatura. A eso, ¿sí? Si no a la parte de afuera, tipo de lo que está recubierto el material. Gracias por la pregunta, ¿sí? Entonces sería, el equilibrio es, si yo tengo un sistema que tiene cierta presión y cierta temperatura y está sometido a cierta temperatura, si yo no le cambio nada y el sistema sigue como está, yo puedo decir que está en equilibrio. La mayoría de los sistemas, sobre todo los sistemas biológicos, tienden al equilibrio. ¿Sí? Tienden a, en biología se llama homeostasis, que supongo que lo habrán visto. Es como que, bueno, si vos tenés dos sistemas que están en contacto, van a tender a ponerse en equilibrio, que ahora lo vamos a ver en equilibrio térmico y demás. Pero bueno, sepan eso, que el equilibrio es, si yo no le hago nada, el sistemita sigue como está. Entonces, como la temperatura, presión y demás son todas intensidad, son todas magnitudes, ¿sí? Yo puedo decir que un sistema está en equilibrio cuando la temperatura, cuando la presión, cuando el volumen, cuando todo lo que define a ese sistema, ¿sí? Cuando todas las magnitudes que definen a ese sistema no tienen tendencia a cambiar si yo no le cambio las condiciones externas. Y la imagen de arriba calculo que se la acuerdan. ¿Sí? Cuando vimos fluidos dijimos, bueno, los sólidos, la diferencia que tienen con los líquidos y con los gaseosos, básicamente es que en el sólido las moléculas están como fijas, ¿se acuerdan que se llamaba posición fija molecular? Tipo, está la molécula ahí, se mueve, pero se mueve poquito, ¿no? Y a medida que iba cambiando de fase, a medida que iba cambiando de estado de la materia, las moléculas se movían un poquito más. Y en los líquidos ya se movían, ya tenían como una zona donde se movían y empezaban a chocar más entre sí, y en el gas ya se movían en línea recta y ya iban como chocando todo el tiempo, ¿no? Entonces, los sistemas, como les dije recién, tienden al equilibrio, y en el caso del equilibrio térmico, los sistemas van a tender siempre a emparejar las temperaturas entre las partes. Que si ustedes lo piensan, no es ni más ni menos que las moléculas chocando entre sí y pasándose energías a unas a otras hasta quedar equilibradas. Que es lo que intenté ponerles con el dibujito que está abajo, ¿sí? Imagínense que esa molécula que viene cayendo, que ahora va a empezar a caer, viene con una cierta temperatura, por eso se está moviendo. Imagínense que está como más caliente que las moléculas que están abajo. Entonces, cuando choca, las empieza a mover a las otras y de alguna manera les empieza a transferir ese movimiento. Eso que le transfiere es energía. Entonces, como tienden al equilibrio térmico, se empiezan a pasar energías unas a otras. Y también, si lo quiero seguir viendo, yo puedo seguir pensando que una vez que se pasan energías unas a otras,
Cuando llegan a las moléculas que están más en los bordes, bueno, también le empiezan a pasar energía al borde. Y el borde le empieza a pasar energía a lo que está al lado. ¿Me siguen? Era algo parecido a lo que veíamos cuando veíamos, creo que era justamente en energía. ¿Se acuerdan cuando veíamos el ejemplo del arco? Que había una fuerza que deformaba el arco. Y entonces esa fuerza que deformaba el arco le pasaba de alguna manera la energía a la flecha. Y la flecha iba y le pasaba la energía al poste. Y así podía seguir hasta eternamente. Bueno, en esto es lo mismo. ¿Sí? Las sustancias tienden al equilibrio térmico, pasándose así energías unas a otras y chocando. Y de ahí justamente viene el principio cero de la termodinámica, que dice, mirá, si tenés dos objetos que están en equilibrio térmico entre sí y están en contacto con un tercero, el tercero también va a estar en equilibrio térmico. Parece un trabalenguas, pero es bastante sonsa la idea. Vos tenés un objeto A con un objeto B y un objeto C. Y te dice, mirá, los tres están en contacto entre sí. Es decir, A está en contacto con B, B con C y A con C. Bueno, mirá, si entre B y C, por ejemplo, están en contacto entre sí y tienen equilibrio térmico, no hay otra que A también esté en equilibrio térmico con ellos. ¿Me siguen? Otra forma de verlo es así. Y decir, bueno, ok, tengo un objeto A. Entre A y B tengo un aislante. ¿Sí? No pasa nada de energía, nada, cero. Pero A está en contacto con C y C a su vez está en contacto con B. Esos sí están conectados entre sí. Entonces, si de repente A está en contacto con C y está en equilibrio térmico, no queda otra que C también esté en equilibrio térmico con B. O sea, pueden no estar en equilibrio en algún momento, pero si no están, van a tender a estarlo. Pero entre A y B, ¿no? O sea, Sí, exacto. O sea, para ponerlo, igual ahora les explico bien, pero A y B, cuando lleguen al equilibrio, van a tener la misma temperatura. Y van a tener la misma temperatura que C. Sí, exacto. Y si no la tienen, van a tender a tenerla. Ese es el principio cero de la termodinámica. Exacto. Fíjate que te dice, si dos objetos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces también están en equilibrio térmico entre sí. Exacto. Traduciendo sería, si A está en equilibrio térmico con C y B está en equilibrio térmico con C, entonces A con B también van a estar en equilibrio térmico. Ahora bien, yo les dije que cuando hay un desequilibrio, el sistema va a tender a ponerse en equilibrio, ¿no? Entonces piensen acá en este caso. Yo tengo dos cuerpos que están a diferente temperatura, ¿sí? Ahí está uno rojo y uno azul. Normalmente el rojo es el que grafico como caliente, el azul es el que está más frío. Para alcanzar un equilibrio térmico, el que está más caliente, el que tiene más temperatura, le va a tender a pasar calor al segundo. ¿Sí? Y ese proceso va a seguir hasta que los dos estén a la misma temperatura. Sí, de una, vos tenés dos objetos que están a diferente temperatura. Cuando los pones en contacto, sí o sí, el más caliente le pasa calor al más frío. Y sí o sí eso continúa hasta que están los dos a la misma temperatura. ¿Sí? Que es el dibujito que está ahí. Fíjense que ahí te lo dice con las flechitas, ¿no? Ok, cuando el rojo tiene la flechita roja arriba, está más caliente, y el azul tiene la flechita abajo porque está más frío. Y después se empiezan a emparejar. Teniendo en cuenta eso, yo puedo decir, bueno, ok, entonces el calor no es ni más ni menos que energía en tránsito. Siempre piensen en el dibujito de las moléculas, ¿eh? Ahí lo que está pasando es que si lo mirarían con un microscopio, podría ver las moléculas del rojo moviéndose mucho más rápido, las moléculas del azul moviéndose mucho más despacio y las moléculas todo el tiempo chocando del rojo al azul. Ese choque que le están dando es energía.
Por lo tanto, acá viene una diferencia importante. Yo les dije que el objeto que estaba a más temperatura le pasa calor al objeto que estaba a menos temperatura, ¿no? Porque la energía que le pasa a un objeto a otro, eso se llama calor. Y la cantidad, o sea, y el grado de movimiento de las moléculas que tiene el cuerpo, eso es temperatura. Es como una diferencia importante, ¿sí? La temperatura es una medida de movimiento molecular, se dice una medida de cinética molecular, y el calor es una forma de transferencia de energía que me habla de que hay dos cuerpos y que uno le está pasando calor al otro. La temperatura es proporcional a la energía cinética de las moléculas. ¿Les suena energía cinética? ¿Se acuerdan la fórmula de energía cinética? ¿Qué tenía la fórmula de energía cinética? Tenía, ¿eh? Exacto, por el cuadrado. Un medio de masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tiene lógica que cuando yo hablo de temperatura y digo que la temperatura es proporcional a la energía cinética y la energía cinética adentro de su fórmula tiene la velocidad, tiene lógica que la temperatura sea la velocidad a la que se mueven las moléculas, ¿sí? Fíjense que, si bien es otro tema distinto, está súper relacionado porque es básicamente lo mismo. La temperatura depende de cuánto se están moviendo las moléculas adentro de... Ok. Decime, ¿eh? Tuvimos un poco de miedo acá. ¿Querían preguntar algo o se activó un micrófono sin querer? Palo esto. ¿Sí? ¿Gente virtual? ¿Alguien puede hablar virtual? Porque recién toqué una perilla y quiero... Hola, hola, hola. Bien. Se escucha un poquito más bajito, ¿no? Porque estaba al palo el micrófono, el parlante de acá, y hubo gente que se quedó sorda, ¿sí? Bueno. Bien. Entonces, diferencia entre temperatura y calor. Una me dice cómo se están moviendo las moléculas adentro de esa sustancia, temperatura, y lo otro me habla de que un cuerpo le está dando energía a otro. Ejemplo de acá, la temperatura serían las pelotitas que se mueven, el calor sería la flechita en el segundo dibujo. ¿Sí? Claro, las pelotitas no pasan, porque la materia no puede traspasar, o sea, puede, pero en este caso las pelotitas no pasan de un lado para el otro. Claro, en realidad las pelotitas rojas chocan contra la pared del recipiente rojo y nada, es como que le transmite la vibración. Exacto, cuando juntás los dos bloques. Si no los juntás, no hay transferencia. La temperatura sería lo que se mueven las pelotitas. Acá, Tuki. ¿Sí? Ah, creo que puedo dibujar. Ah, puedo dibujar. Soy feliz. Soy feliz. Bueno, mira, ahí no se ve. Ah, solo lo ven virtual. Acá puedo dibujar con esto. Ah, no, solo tengo puntero. Bueno, no puedo dibujar. Sí, o sea, la temperatura entonces, ¿quedó claro esto? Gente virtual, dudas, preguntas. ¿Cómo venimos hasta acá? Joya. Bien, manito para arriba. Bien, supongo que se habrán hecho algunos videos estando acá, algunos tendrán que cocinar, y si no habrán visto alguna vez que cuando ponen a hervir el agua, al principio el agua está quieta, cuando la pongo a hervir se pone a mover, y a medida que va aumentando la temperatura se mueve más, ¿no? No estoy diciendo nada raro.
Si se ponen a pensarlo, la hornalla serían las partículas moviéndose muy fuerte del fuego. Ese fuego se lo están pasando al recipiente que tiene el agua. Las moléculas de la olla, no sé, de hierro, se empiezan a mover entre sí y empiezan a rebotar. Y ese rebote de las moléculas se lo pasan al agua y las moléculas del agua empiezan a rebotar. ¿Sí? No es ni más ni menos que eso. Y lo que se habrán dado cuenta si cocinan con distintas ollas o distintas sartenes, lo que te cambia es qué tan difícil, vieron que hay ollas que calientan más rápido el agua y ollas que calientan más despacio. Bueno, lo que te cambia es qué tan difícil es o qué tanta temperatura necesitas para que se muevan las partículas de ese material. Una sartén de hierro te demora más en calentar porque los átomos entre sí están mucho más unidos, más fuertes. Entonces necesitas más energía para que se muevan. Obviamente, después de que se mueven, también se siguen moviendo por más tiempo. Por eso si tocas la sartén, sigue caliente, si es de hierro, durante más tiempo que la otra. Hay una mano levantada en el chat. ¿Está saludando o quiere preguntar algo? Bien. Bien, y hablamos entonces del principio cero de la termodinámica y pasamos al primer principio de la termodinámica. Esta es una cosa muy de física, de no querer ponerle 1 al primero y ponerle 0 y ponerle 1 al segundo. Sí, fiaca, pero bueno, es así, gente. El primero en realidad es el 0. ¿Qué quieren que haga? ¿Conocen esta máquina que está ahí? ¿Vieron alguna vez algo parecido a eso? Sí, sí, parecen los molinos holandeses, creo que se llaman. Los que van juntando... No, no. Vos decís los que van juntando agua con un cosito a medida que van pasando. Sí, no sé cómo se llama, pero creo, a chequear, que son molinos holandeses o algo así. Bueno, no importa. Pero este aparato es parecido, pero no es lo mismo. ¿Este aparatito puntualmente lo vieron alguna vez? Bueno, la gente virtual si lo vio, abran el micrófono y opinen, no pasa nada. Durante muchos años, los físicos se rompieron la cabeza para intentar crear esto. ¿Qué sería esto? Una especie de aparatito de movimiento continuo. Porque, como les vengo diciendo desde hoy, algo que se mueve es algo que genera energía, ¿no? Por ejemplo, los molinos de viento, de energía eólica, generan energía a partir del movimiento. En realidad, todo genera energía a partir del movimiento. O sea, las represas hidroeléctricas funcionan porque se mueve el agua, los solares se funcionan porque se mueven las moléculas del sol, etcétera, ¿no? O sea, todo va cargando energía a partir del movimiento. Y en algún momento de la historia de la humanidad hubo mucha gente que dijo, che, si creamos algo que se mueva todo el tiempo de manera continua, ¿sabe qué? Tenemos energía gratis, ilimitada. Y se rompieron la cabeza intentando crear algo, hay muchos modelos, pero este es uno de los más famosos, que se llaman máquinas de movimiento perpetuo. Máquinas que se mueven todo el tiempo. Y dijeron, che, si creamos esto nos llenamos de plata. Olvídate. Hasta que llegó alguien y le dijo, muchachos, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Así que nunca vas a crear un aparato de movimiento perpetuo. ¿Sí? Porque en un sistema cerrado, vos podés intercambiar energía en forma de trabajo y calor, pero el conteo de energía final siempre va a ser 0. Entonces, para mover algo de algún lado tenés que sacar ese movimiento. Porque esa energía se va acumulando en forma de energía interna en el aparato. Entonces, no importa, eso de algún lado tiene que haber salido. Pero bueno, se rompieron mucho la cabeza intentando hacer esto. Y de hecho, si te pones a googlear esto y pones a mirarte videitos en TikTok y en YouTube, hay mucha gente que dice haberlo encontrado. Y que vieron como hay gente que cree que el planeta es plano y no hay que es toda una conspiración y demás. Bueno, hay gente que también cree que la energía es una conspiración y que estos aparatos en realidad están prohibidos. Porque si lo fabricaran, sería como que, nada, la gente que vende energía no vendería, entonces es toda una conspiración y te dice que inventaron un aparato que genera energía de forma continua, ¿sí? Si te pones a buscarlo en internet, hay un montón. Bueno, no les quiero
pinchar el globo, pero sepan que no se puede generar energía de la nada. De algún lado tiene que salir. Y eso es lo que te dice el principio primero de la termodinámica. Que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Les debe sonar esto de algún lado, ¿no? Es el mismo principio. Es todo lo mismo puesto con distintas palabras. Que de hecho cuando dimos energía les hablé de esto también, ¿no? ¿Se acuerdan que les puse una imagen del sol, que el sol calentaba el agua, que el agua hacía que llueva, que la lluvia caía y que se iba a la represa y que la represa movía unas turbinas y que eso generaba energía? ¿Se acuerdan? Y les dije que alguien me iba a hacer una pregunta que todos los años me hacen y nunca me hicieron. Y nada, bueno, hoy me la pueden hacer también. Pero bueno, sepan eso, gente. La energía no sale de la nada, de algún lado sale. Y si algún día fabrican un aparato de esto, nos hacemos millonarios, ¿eh? Yo colaboro con eso. Ahora bien, yo les dije, esto del calor se transmite con choques moleculares. Y les puse los ejemplos en las dos cajitas, que si vos ponías una al lado de la otra con las moléculas, se iban chocando y por esos choques se los pasaba de una a otra, ¿no? Bueno, el calor se puede transferir de tres formas distintas. Esa que yo les dije hoy de la cajita que chocaba una cajita con la otra, esa se llama conducción. ¿Sí? Porque hay un contacto, ahora vamos a ver cada una. Pero sepan que también se puede transferir por convección o por radiación. Conducción es el ejemplo que les puse hoy. Sí o sí hay contacto entre materiales. ¿Sí? Hay dos cosas que se están tocando sí o sí. Y como se está tocando, la transferencia de temperatura, perdón, la transferencia de calor, los cambios de temperatura, dependen básicamente de qué tan bien ese material conduce la temperatura, eso se llama conductividad térmica. Depende del área de contacto, ¿sí? Y obviamente depende de qué tan largo y qué tanta distancia haya entre un cuerpo y otro. ¿No? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Pero lo importante de acá es que la temperatura, la energía, perdón, en la conducción depende de que haya contacto directo entre las partes y que se va dando por choques de moléculas. Entonces no hay transporte de masa. Acá básicamente las moléculas se mueven adentro de las cajitas, pero no se van de un lado a otro. Y no hay masa que se mueva de un lado a otro. A diferencia de... Ah, bueno. Esos son índices de conductividad térmica. No, ni en pedo se los tienen que aprender, ¿eh? Solamente se los traigo de ejemplo. Hay materiales que conducen más y materiales que conducen menos. Y lo que conducen tiene un índice. ¿Se acuerdan que cuando veíamos... lo mismo, te iba a decir eso, pero que eran fuerzas, ¿no? Que veíamos fuerzas de rozamiento y había materiales que tenían más índice de rozamiento que otros y que si el índice era muy bajito te caías. Lo mismo. Hay materiales que tienen un índice de conductividad térmica más alto que otros. Bueno, los que tienen más conductividad térmica conducen mejor, ¿sí? O sea, conducen más fácil. Fíjense que, por ejemplo, el cobre, que es lo que están hechos los cables, conduce muy bien. Y en cambio, si te vas al otro extremo, no sé, el aire conduce muy mal. Todos conducen un poquito, pero claramente no con la misma facilidad. Bueno, eso se llama conductividad térmica. Y está en relación con la conducción del calor. ¿Sí que no? Ok. La otra forma, bien. En base a esto, es que hay materiales que se llaman aislantes, que justamente lo que hacen es bajar la conductividad térmica. Y a algunos de acá les debe sonar, ¿no? Los doble vidrios, las esterillas y la ropa térmica. Y ahora viene la pregunta para ustedes. ¿Por qué estos materiales, o sea, qué característica tienen las tres cosas en común que los hace buenos aislantes? No, más obvia, es obvia la respuesta.
Claro, tiene, o sea, los tres Mantener tienen el calor. perdón, los tres tienen conductividad baja, ¿sí? Perdón, ¿qué dijeron virtual? Mantener el calor. Bien, mantener el calor me gusta. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo hacen para mantener el calor? ¿Cómo hace, por ejemplo, la ropa térmica para mantener el calor? Lo conduce menos. Bien, lo conduce menos. ¿Por qué? Les juro que la respuesta es una pavada, pero bien, perfecto. La ropa térmica, me dice acá el compañero, retiene tu temperatura. Eso está bien. Vamos a corregirlo un poquito físicamente, retiene tu calor. Bien, retiene tu calor. Pero hasta ahora nadie me dijo por qué. Porque protege. Sí, pero un paraguas también te El protege, material amiga, que pero está no. hecho. Pero está bien, está bien, está bien. Necesito una respuesta física. Bien, aísla, me gusta. Son aislantes, sí, no hay un choque. ¿Qué hay entre medio? Alguien lo dijo y le damos un premio. Hay una cámara de aire, gente. La gracia de los aislantes, de cualquiera de estos que estén mirando acá, es que dejan aire en el medio. Si ustedes miran acá, el aire es muy mal conductor de la temperatura. ¿Sí? Conduce muy mal el calor. Entonces lo que hace la remera térmica no es ni más ni menos que crearte una capita de aire entre vos y el entorno para que tu temperatura baje menos, pero porque el aire conduce menos. Como dijo el compañero acá, no deja que se te escape el calor, no deja que se te escape el calor porque te crea una capa de aire. Es el mismo principio que los doble vidrios, ¿sí? Es el mismo principio por el cual funciona la esterilla esa cuando te vas a acampar, que la pones abajo, porque lo que tiene son pequeñas camaritas de aire que lo que hacen es hacer de aislante. ¿Pero por qué? Porque el aire tiene baja conductividad térmica. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, más abajo del aire todavía está el pelo, ¿sí? El vello corporal, que hace exactamente lo mismo. Cuando tenés frío te erizás porque lo que está intentando hacer tu cuerpo es crear una capita de aire entre vos y el entorno. Una capita con pelo. Gracioso, ¿no? Como un techito así de pelo. Pero es eso. Intenta hacer eso. Muy bien. Hasta ahí, conducción. Entonces, la posta de las conducciones, tenés dos cuerpos que están pegados sí o sí, hay choque molecular y no hay transporte de masa. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Te distrajeron atrás, ¿eh? Están atrás, sí, sí. ¿Querés que los rete? Los reto. ¿Sí, sí? Ok. Sí, sí, sí. Para decir pavadas tiene que ser correntino, si no... No conozco a nadie serio de Corrientes. Y tengo un mate de Corrientes, por las dudas. Bueno, no hay transporte de masa, hay choque molecular en la conducción. En la convección sí hay transporte de masa. ¿Qué es lo que hay en la convección? Hay un transporte de algún fluido, o sea, hay un fluido, ¿se acuerdan que los fluidos eran o gases o agua? Hay un fluido que se encarga de transferir ese calor. El típico ejemplo es el de los radiadores, que le decimos radiadores, pero es muy loco porque no irradian. Le decimos radiadores porque tienen forma de radiador, pero en realidad lo que son convectores. ¿Sí? Lo que hacen es, el escabe calienta el aire que está arriba y crea esa masa de aire caliente que empieza a circular. Entonces, esa transferencia de calor por la masa de aire que se va moviendo, eso se llama convección. ¿Sí? Bien. Entonces, si lo tengo que definir, la convección es la transmisión de calor provocada por el movimiento de un fluido, ¿sí? De un gas o de un líquido. Sí. Y sí, le podemos decir que es un calefactor. Sí, estufa. Ponele como quieras el nombre, ¿sí? Pero es lo que pasa en tu casa si prendes un escabe. ¿Sí? Si tienen escabe,
o estufa o lo que sea. ¿Eh? ¿Qué es un escabe? Ah, porque escabe es una marca. Sí, claro, escabe es una marca. Sí. ¿Cuál sería el nombre técnico de un escabe? ¿Es un calefactor? ¿Calefactor de gas? ¿Sí? Calefactores. Sí, calefactor, sí. Sí, claro, escabe de la marca. Le estuve haciendo publicidad al pedo todos estos años. Nunca me dieron nada, ¿eh? Pero bueno, lo que hace es calentar la masa, como está ahí, como ven, la masa de aire. Como la masa se calienta, empieza a subir hasta que llega al techo. A partir de ahí empieza a bajar y hace toda una corriente de circulación para calentar la pieza o lo que sea que estés calentando, ¿sí? Bien, irradiación, que es una forma de transferencia de calor, una forma de transmisión de calor, pero a través de ondas electromagnéticas. ¿Sí? El típico ejemplo es el sol, y en kinesiología usamos un aparato, se usa cada vez menos, pero se usa una lámpara infrarroja. ¿Sí? Que lo que hace es, ni más ni menos que transferir calor a través de generar ondas electromagnéticas. Sí, la gente de Corrientes está con todo, ¿eh? Ahora sos vos, amigo. Diga. Sí. Calorama le dicen acá, ok. Calorama, ok. En Tierra del Fuego le dicen calorama. Calorama, eso te iba a decir. Calorama tiene pinta de marca. Radiador para... Calorama también. Y son... Ahí me viene bien. Bueno, la gente que está virtual no sé si entiende lo que está pasando, pero básicamente tenemos una discusión entre gente del sur que muy fuertemente defiende que el radiador es un calorama. Es calefactor. ¿Qué es el calorama? Sí, amigo, nos podemos ir todos después de eso. Retalo, Mateo, retalo. Bien. ¿Quién es del sur que dice eso? ¿Luca? Sí, Gente... gente... Tierra del Fuego, seguro, que se calle. Luca es calefactor, Luca. ¿Qué dijo? Bueno, ok, está bien. Pónganle como quieran. Aparato que genera calor a partir de... Sí, a partir de combustionar un combustible fósil. ¿Le parece? Y ahí metemos a todos, los que andan a nafta, querosena. Bueno. Irradiación, que bueno, ahí tenemos los ejemplos. Y si ustedes se ponen a pensar, las estufas eléctricas que prenden una resistencia, generalmente, a ver, si bien funcionan por distintas formas, porque también calienta un poco el aire que está alrededor, las estufas eléctricas que prenden una luz, que se ve la luz que ilumina, es una forma de radiación. ¿Sí? Está irradiando energía. Ondas es un tema en sí, de física, y lo vas a ver en fisioterapia, seguro. Sí, porque de hecho hay todo un aparato que funciona en base a ondas electromagnéticas. ¿Sí? O sea, un aparato, una familia de aparatos. Sí. Bien. Y si vemos ondas, ya de paso les muestro un poquito. No es importante que lo sepan ahora, pero sepan que las ondas por el tamaño, lo vamos a ver bien cuando veamos ondas, pero por el tamaño de su onda yo las puedo clasificar básicamente, ¿no? Y las ondas que nosotros vemos, de todo el tamaño que tienen las ondas, son solamente las que están ahí en ese cosito que se llama espectro visible, luz visible.
O sea, como que si la onda tiene una determinada longitud, la vemos. Si la onda es más chiquita, no la vemos. Si es más grande, no la vemos. Y si la vemos del color que la vemos, depende del tamaño de la onda. ¿Sí? Depende de la longitud. Ponele, cuando vemos luces más bien azules, estamos viendo luces o ondas que son más cortitas y las más rojas se empiezan a hacer más largas, ¿sí? Solamente les puse este gráfico para explicarle esto, ¿sí? Que el libro lo explica, que está bueno, me pareció interesante, de cómo el efecto invernadero se produce justamente por ondas electromagnéticas. La luz solar está compuesta por ondas de distinta longitud, ¿sí? Algunas son más grandes, más chicas, pero básicamente cuando vos, por ejemplo, te metés adentro de un auto y el auto estaba cerrado y lo dejaste al sol y está súper caliente, lo que pasa es que el sol te calentó el auto por las ondas electromagnéticas. A su vez, lo que estaba dentro del auto, ya sea asiento, volante, persona, lo que sea, como se empezó a calentar, empezó también a generar su propia radiación infrarroja. ¿Sí? Las personas, cualquier ser vivo tiene una cierta radiación que depende de su temperatura, ¿no? ¿Habrán visto alguna vez los radiadores infrarrojos? Las visiones infrarrojas. Bueno, es eso, o sea, te están buscando una determinada longitud de onda para ver tu temperatura. Entonces lo que pasa en el efecto invernadero es que esa radiación electromagnética pasa al vidrio, pero la pasa y después cuando se transforma en radiación infrarroja porque el objeto que está dentro se calienta, rebota y no puede volver a salir. Porque si no, como que todo estaría a la misma temperatura, pero si vos te metés adentro del auto, hace más calor adentro que afuera. Bueno, hay parte de esa radiación que choca con el vidrio y no puede salir. Eso es el efecto invernadero, ¿sí? Es lo mismo que usan los invernáculos que producen frutas y verduras para que esté más calentito adentro que afuera. Es como que aprovechan el calor que puede entrar y después no dejan salir la radiación infrarroja. ¿Sí? Nada, se los traigo solamente de ejemplo porque está en el libro. Y los termómetros, que de hecho son con los que vamos a trabajar en el práctico, con los que van a hacer el práctico, los termómetros que te detectan la temperatura apuntándote, que en la pandemia se hicieron muy famosos, los habrán visto, ¿no? Bueno, lo que hacen es medirte básicamente la longitud de onda y en base a eso, en base a cuánto estás irradiando calor, detectan tu temperatura. ¿Sí? Eso lo van a hacer en el práctico. Bien, dicho lo dicho, me van a poder decir ustedes cada una de estas tres formas de transferencia de calor, ¿no? ¿Cuál es cuál? Yo es la de conducción, ¿no? Bien, hierrito conducción, la del medio, ¿no? No tenemos dudas. ¿La de abajo? Ah, Convención. A ver, primero, el fuego conduce de todas las maneras posibles, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Si le pones algo que toque el fuego, va a ser conducción. Ahí no tenemos dudas. ¿Qué pasaba con el calor cuando se calentaba? O sea, ¿qué hacía con el aire que estaba alrededor? Lo sube, ¿no? Entonces, ¿cuál será la de arriba? Convección. Obviamente que si vos pones las manos arriba del fuego, un poco te calienta por convección y otro poco por radiación también. No es que está separado, ¿sí? No es que lo de abajo es solo radiación y lo de arriba es solo convección. Sí, pero está ahí puesto exactamente por el ejemplo. Entonces, sí, lo de abajo sería, la parte más de abajo sería más el calor por radiación y lo de arriba sería más bien por convección. ¿Sí? Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, así el ejemplo, pero ¿por qué sí o sí? No, para clasificar, porque sí, pero claro, pero el calor de más arriba, se supone que más arriba te estás calentando más por convección que por radiación. Y el calor de más abajo, más al costado, te calienta más por las ondas electromagnéticas que está alargando el fuego que por el aire caliente que te está tirando. ¿Sí? Los dos tendrían un poco de cada uno, pero uno tiene más de uno que del otro. Exacto. Sí, sí. Entonces ponele, es verdad que vos estás calentando todo el aire que está alrededor del fuego, ¿sí?
Todo esto que está acá. Pero claro, lo que está acá tiende a subir. Y lo que está acá, que estás calentando acá, va a tender a hacer esto. Supongo que debe ser por eso, sí, no sé. Por las dudas no lo hagas. Bien. ¿Y qué pasa con nosotros los humanos? ¿Cómo hacemos los humanos cuando nos empezamos a calentar y tenemos que, de alguna manera, regular la temperatura? Transpiramos, ni hablar. Pero fíjense, la mayor parte del calor, los humanos la perdemos por radiación. La irradiamos. ¿Sí? El 60, y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Puede ser un ejemplo cuando largás humo, cuando hay a la noche, ponele, salís a entrenar y te sale vapor de la cabeza. Bien. Eso de que largás humo, sí es verdad, está muy bien. Estás largando humo porque estás evaporando. ¿Sí? Es lo que dice abajo, mirá. Ahora, supongo que me lo van a poder decir ustedes. ¿Cuál es la gracia de que el cuerpo transpire y que por eso se enfríe más rápido? Sí, perfecto, pero ¿por qué? ¿Por qué con agua? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el cuerpo? ¿Eh? ¿Dónde escucho? Claro, pero bien, pero ¿cuál sería la onda de que vos transpirando perdés temperatura más rápido, perdés calor más rápido que si no transpirás? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo larga líquidos Claro, y el líquido pero, hace que se enfríe el pero ¿qué cuerpo. conduce mejor? Claro, evaporás por eso, ¿sí? Ah, de una. Y después por convección, que es lo que me decía el compañero recién, ese humito que se ve que sale, ¿sí? Eso sería como el aire caliente. También que estás viendo un poco de aire y un poco de vapor. Si no, no lo verías. Pero bueno, también un poco. Pero sepan que lo más importante es esto. Perdemos la mayor cantidad por radiación. Bien. Ahí les puse síntomas de deshidratación, que me parece importante que lo sepan como kinesiólogos, no para biofísica, pero como profesionales de la salud. Dolor de cabeza, sed, náusea, calambres, etcétera. Sobre todo si trabajan en la parte deportiva. Y si no, para la vida misma, ¿no? Sí. ¿Por sobrehidratación? ¿Qué te pasa? Ah, ¿te pasa lo mismo? ¿Si te pasas de agua? No, no sé. Supongo que no. Supongo que irás más al baño. Supongo que irás más al baño, no sé. Te morís y tomas mucha agua. ¿Sobrehidratado? ¿Cómo haces para sobrehidratarte? ¿Le mandás? Ah, para, yo también he tomado 3 litros de agua en una tarde y no me siento. Te das cuenta que como estás mareado todo el rato, no. Ok, voy a confiar en ustedes. No sé cuáles son los síntomas de la sobrehidratación. Te la debo. Bien, y fíjense lo que dice ahí. Ese cuadrito de ahí está muy piola para entender por qué cuando hay humedad, básicamente sentís más calor o más frío. Ese cuadrito es, en el eje Y, ya arrancamos con ejes. En el gráfico tenés lo que es la humedad. En el vertical sería, ¿no? Y en el otro tenés lo que es la temperatura. Y con colores, qué tan peligroso es tener un golpe de calor. ¿Me siguen? Fíjense que, por ejemplo, es igual de peligroso tener, estar a 30 grados de temperatura con 60% de humedad. ¿Me siguen? O sí, por ejemplo, a 26 grados de temperatura con 60% de humedad. Y fíjate que si la humedad empieza a aumentar, por ejemplo, cuando te vas a 80, 90, 100, ya con la misma temperatura ya está más peligroso. ¿Me siguen? Bien. Si entendieron eso, creo que viene después el ejemplo, me van a poder contestar esto que viene acá. Esto es posta, ¿eh? O sea, el ejemplo lo inventé yo. Pero es verdad, a eso quiero... Como todo lo que estoy diciendo en esta clase, es todo verdad, no hay nada de mentira. Bien. Imagínense que tengo 2 personas, como están ahí. Hay una que está muy feliz y campante en la arena, miren la cara de felicidad que tiene ese sujeto,
Y el otro está muy feliz y campante en el agua. También está feliz. No le vean la cara, pero les juro que están contentos los dos. No está muerto. Los dos están, cuando empieza el experimento este, a 37 grados de temperatura, que es más o menos la temperatura promedio que tenemos los humanos. ¿Sí? Los humanos nos movemos entre 36 y 37, más o menos, salvo que, no sé, tengamos fiebre o algo donde nos sube un poco más. ¿Sí? Pero el rango fisiológico que tenemos es entre 36 y 37. Bueno, imagínense que los dos arrancan a 37 grados. Tanto la temperatura del agua como la temperatura de la arena están a 15 grados. ¿Me siguen? Los dos pasan, así como están, 6 horas. Echaditos. ¿Sí? Les juro que uno de los dos se muere. Y el otro no. Y espero que ustedes me contesten cuál y por qué. ¿Agua? ¿Está en el agua? ¿Agua? ¿Nadie se la juega arena? No sé por qué acá esto me tapa. Claro, la conductividad térmica del agua es 0,6 y de la arena es 0,15. Les pregunto a ustedes, ya sé la respuesta, si no, no se las haría. Bien, acá ya tengo gente que se la juega por arena. El de ¿La la gente que se la arena. juega por agua sigue tan seguro o no? Para mí el de la arena. No, el tipo no se ahoga y el de la arena no lo pasa un camión por arriba. Yo confío en Mateo, así que el de la arena. Arena, amigo, bien. ¿Todos se la juegan por arena? ¿Los que se la jugaban por agua? Bien, el amigo se la sigue jugando por agua. ¿Lo dejan solo al amigo? Ah, bien, team agua. ¿Todos? ¿El amigo del radiador también? Team agua. Bien, quiero los por qué antes de decirles. Sí, obvio que están ahí, por algo te lo puse ahí abajo. Pero, ¿qué onda? ¿Qué pasa con la conductividad térmica? Es mayor, en el agua es mayor y en la arena es menor. Entonces, la conductividad térmica es mayor en el agua, sin duda, 4 veces mayor. Entonces el agua... Hipotermia. Se me dan vueltas rápido, gente, ustedes también, ¿eh? ¿Qué onda? Bien. Sube la temperatura corporal. Pierde Baja. temperatura corporal. Si pasás 6 horas en el agua a 15 grados, te puedes morir por hipotermia. Bien. Sí, te juro que el que se muere de hipotermia. ¿Sí? Porque fíjate que el agua está a 15 grados, la arena está a 15 grados, o sea que en los dos casos los cuerpos van a tender a bajar la temperatura. Acuérdense lo que vimos hoy de equilibrio térmico. ¿Sí? No, queda igual. No estaba eso en el ejercicio. Bien. No, claro, no le da el solcito. Están los dos a 15 grados. Al otro también le puede dar el solcito. ¿Sí? No, o sea, sí, a ver, es mejor conductor básicamente porque es un fluido, ¿sí? Pero lo que pasa acá es lo que dijeron ustedes, ¿sí? Estaba bien. El agua conduce más la temperatura. Entonces, como dijo alguien virtual, la persona que se muere de hipotermia. ¿Por qué? Porque el cuerpo le empieza a ceder calor al agua. Exacto, ahí está la posta, más rápido que la arena. El de la arena aguanta 6 horas, el del agua no. Y es posta, o sea, es como el tiempo máximo de supervivencia de una persona con el agua a 15 grados. Así que si un día se caen al agua y el agua está fría, salgan rápido. Sería como el consejo. No estén 6 horas. Ah, soy enfermo. Sí, de hecho el tiempo máximo es 6 horas. Generalmente es menos. Bien, ¿se entendió por qué entonces? ¿Sí? Resolución final, se muere el del agua porque la conducción es más rápida. Vamos con otro ejemplo. Y este también les juro que es posta. Si vos le ponés agua caliente a una botella y la botella está apoyada, por ejemplo, en una mesada de aluminio, les juro que la botella explota. Y si haces lo mismo, pero le pones agua caliente y la botella está apoyada en una madera, no explota. No lo hagan, ¿no?
El ejemplo del termo es exactamente el mismo. Y ahora les pregunto a ustedes, en base a todo lo que vieron, ¿por qué? ¿Eh? Sí, pero mirá, acá me dice el compañero porque la mesada está fría. Suponete que la madera esté a la misma temperatura que la mesada. Mismo ejemplo de recién. Bien, conduce más, ¿no? Y además, o sea, al conducir más, obviamente le va a transferir más. Pero lo que pasa ahí... A ver, ¿cómo decírselo sin que decirlo? Mm, mm. Che, pero en los dos casos le voy a transferir la misma cantidad de energía. ¿Me siguen? Si yo agarro al termo, a la botella, lo que sea, que está arriba de la madera y la que está arriba del aluminio, en los dos casos le voy a transferir la misma cantidad de energía, tanto a la madera como a la mesada de aluminio. ¿Es verdad eso que estoy diciendo o es mentira? El metal se calienta más rápido que la madera. Me encanta. Estamos de acuerdo, la madera conduce menos que el metal. Estamos de acuerdo. Ajá. Nadie dice la palabrita que quiero que digan. Ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pero escuchá. La madera y el aluminio van a terminar los dos a la misma temperatura de la botella. ¿Y por qué uno explota y el otro no? Ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Ah. Ahí va. Esa era la respuesta, gente. Uno pasa más rápido que el otro. Los dos le van a pasar la misma cantidad de energía a la superficie sobre la que estén apoyados. Pero uno lo va a hacer mucho más rápido. Como lo va a hacer mucho más rápido, las moléculas del vidrio no van a aguantar. ¿Sí? Y eso explica por qué se rompe. Y no se rompe cuando está sobre la madera. No lo hagan. Tampoco es lo que va a hacer el muchacho acá. Ah, y acá. Dale, amigo, no me jodas. Bueno, acá hay un hermoso video para ver y espero. Les juro que acá había un video, ¿eh? No estoy generando expectativas. Capaz que le doy clic ahí, tuki, y sale. No sale. Sí, lloremos, lloremos todos. A ver si es algo así. Encima no quiere hacer nada ahora, ¿eh? Ah, pará. Ajá. Bien. Había video. Bien. Le saqué el volumen a propósito, ¿sí? En algún momento tiene que empezar. Bien. Arranca. El amigo acá lo que va a hacer. Primero sincroniza el audio, cosas técnicas. Pero lo que explica es que él va a poner agua caliente en un recipiente, agua fría en el otro y agua templada en el medio. Mirá lo sincronizado que vamos con el amigo. Bien, primero es un nabo, se quemó, pero fíjense lo que va a pasar. El tipo pone agua caliente con una mano, agua fría en la otra, espera un ratito. Obviamente que tiene una mano caliente, la otra fría. Y después lo pone en agua tibia, en agua templada. Lo loco es que si vos haces esto, la mano en la que pusiste el agua caliente la vas a sentir fría. Y la mano, ¿sí? No sé si lo vieron, y la mano en la que pusiste el agua fría la vas a sentir caliente. ¿Sí? Se los voy a dejar ahí.
¿Qué es lo que pasa? Los humanos somos mucho mejor detectando cambios de temperatura que temperaturas absolutas. Esto es algo así. Hoy hizo frío, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Bastante más frío que ayer, ¿no? Si mañana hace el mismo frío que hoy, ¿ustedes van a sentir el mismo frío o van a sentir menos o van a sentir más? Menos, estamos bastante de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Mañana, si mañana hace la misma temperatura que hoy, nos vamos acostumbrando, pero la aposta es que los receptores que tenemos de temperatura, que se llaman termorreceptores, son mucho mejores para identificar cambios de temperatura que para identificar la temperatura a la que estamos ahora. Que supongo que debe ser como un mecanismo de supervivencia, porque es mucho más peligroso que vos te expongas a una temperatura brusca de golpe a que te vayas exponiendo de a poco. ¿Me siguen? Es el mismo ejemplo de cuando entras a un negocio con aire acondicionado en verano y al principio te parece que está recontra frío y después de un ratito ya no te parece. Pero vos estás a la misma temperatura. El ambiente está a la misma temperatura. ¿Sí? En el golpe de calor es lo que vimos hoy. Sí, está muy bien. Bien, este es otro ejemplo. Creo que también es video, ¿eh? Sí. Nada, una pavada. Este es experimento de primaria. Capaz que lo hicieron. Lo único que te prueba es que por más que el calor vos no lo veas, las moléculas se están chocando adentro del alambre ese, y esas moléculas que se están chocando adentro del alambre ese empiezan a chocar las moléculas de la cera, las empiezan a separar, y por eso se empiezan a caer desde la primera, y si lo seguís, hasta lo último. ¿No? Tampoco es mucha ciencia. Me pareció piola, qué sé yo. Muy bien, llegamos a la parte final. Sí, sí, en algún momento tenían que venir los Simpsons. Bueno, gente, esto es el... Voy a chequear que sea el final de la clase, no sé qué. Sí. Esto es el final de la clase. Y sí, ya, 1 hora. Clase cortita. Podemos seguir hablando, ¿eh? Si le prestaron atención a la clase, van a entender por lo menos 2 de los chistes que pasan acá. Que capaz que no lo entendían si no hubiesen venido a la clase. Básicamente para eso damos física, para entender los Simpsons. Va el video. ¿Lo largamos? ¿Qué te pasó? No se escucha. Bueno, gente virtual, ¿ustedes lo escucharon? Profe, no se No, escucha nosotros nada. no. No, Sí, calculé que no andaba. ¿Lo quieren ver de vuelta acá? Sí. ¿Ustedes no escuchan bien? Ah, yo porque me lo recontracé de memoria. Gente virtual, voy a probar poniendo el micrófono cerca del parlante. Esas cosas nunca terminan bien, ¿no? Es que no se me ocurre otra forma. A ver. Ah, pará. A ver si les puedo cambiar acá de dónde sale el sonido. Wait. Ay, qué fiaca. Esperen un segundo a ver si puedo hacer esto. Mm. Acoplado. No, claro, va a ser un desastre. Y ahora cómo salgo de acá, ¿eh? Ujú.
Me transmitiste de mi papá. No, no era tan fácil. Me transmitiste de mi papá. Y acá no me deja. Estoy intentando, gente, les juro que estoy intentando. ¿Lo tenés abierto ya? ¿Ya lo tenés abierto? ¿Y cómo hago para que escuchen el audio? Yo sé que si le cambio el origen del audio lo puedo hacer, pero... Clic derecho. Acá tengo un asistente, ¿sí? Ahí va, eso es lo que quería hacer. ¿Qué le cambio el micrófono? No, me da uno solo. Capaz que le pongo este, ¿no? Bueno, gente, vamos a probar. Ah, pero ustedes no van a escuchar ahí. Bueno. ¿Yo se los cuento? Lo pueden googlear, si no. ¿Dónde está ahí? Vamos, vamos. Probemos. No. No se escucha nada por las dudas. Sí. Calculé que ustedes no estaban escuchando nada. No tengo solución, gente, para esto. Lo único que les puedo decir es que busquen el video en YouTube y lo miren. Y si, No pasa nada, profe, te entendemos, te entendemos. y si entienden 2 de los 3 chistes, me voy contento. Bueno, gente, esta semana práctico de termodinámica. Y ya seguimos con 4 semanas más como venimos. Nada, no tengo más para decirles. No, googlealo. Nos vemos, profe. Buscalo. Ya no tenemos más clase. ¿Qué?